Son los lugares más fríos de la Tierra. Te salen bolitas de hielo en las pestañas por la condensación del aliento. Un mundo de vientos infernales. No te ves ni la mano delante de la cara. Y meses de oscuridad perpetua. Allí el peligro es constante. Ocultan muertes misteriosas en la nieve. Parece que hubiesen muerto congelados. Y extrañas criaturas en el hielo. Estos bichos parecen de otro planeta. Y sin embargo, dependemos de este lugar inhóspito para sobrevivir. Si todo ese hielo se derritiese ahora, el nivel del mar se elevaría a 8 metros. ¿Qué secretos y peligros se esconden en las profundidades heladas? La Tierra. Un planeta misterioso y complejo. Sus notables maravillas son fruto de un clima extremo, cambios geológicos constantes y la evolución biológica. Encierran miles de millones de años de misterios y ocultan verdades y tesoros que apenas hemos comenzado a descubrir. ¿Cómo funciona la Tierra? Nuestro planeta está cubierto por tierra firme, agua líquida y hielo. El 10% de la superficie terrestre está cubierta por glaciares y otras capas de hielo. De los 15 millones de kilómetros cuadrados de hielo en la Tierra, un 90% se encuentra en el extremo sur del planeta, fruto de la acumulación de 40 millones de años de nieve sobre una masa de tierra del tamaño de los Estados Unidos continentales. La Antártida está en el Polo Sur, que es el lugar más frío del planeta. Las zonas glaciares cubren unos 15 millones de kilómetros cuadrados en la Tierra y gran parte está en la Antártida. Esta capa de hielo supone un 90%. En el interior de la Antártida, la temperatura media es de unos 50 grados bajo cero. Y la temperatura más fría registrada es de 90 grados centígrados bajo cero. Si lo piensas, la Antártida no es muy diferente del espacio exterior. Es el territorio más hostil de la Tierra. ¿Por qué hace tanto frío en la Antártida? La respuesta se halla en su ubicación y en su altitud. El Polo Sur es una tierra de luz y oscuridad interminables, en la que el día o la noche pueden durar 24 horas o la mitad del año. La inclinación del eje terrestre deja a estas tierras fuera de la trayectoria de la luz solar directa durante 6 meses seguidos. Pero incluso durante los 6 meses de verano, las temperaturas son bajas debido al océano que las rodea. La corriente circumpolar antártica rodea a la Antártida, impidiendo que las aguas cálidas del sur de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico entren en contacto con las aguas frías de la Antártida. Entre marzo y octubre, conforme cae la noche y descienden las temperaturas, es posible que nieve. Estas tierras reciben una media anual de 5 centímetros de nieve, pero el frío impide que se derrita, de modo que puede acumularse durante millones de años. Lo que sucede es que la nieve se va apilando en capas y, con el tiempo, esas capas se compactan y se convierten en hielo. Si toda esa nieve se amontonase sin más, ahora sería una montaña gigantesca que llegaría hasta el espacio. La Antártida, tal y como la conocemos, empezó a acumular nieve hace unos 40 millones de años. Una gran parte del hielo se acumula sobre las montañas transantárticas, una de las cordilleras más largas, con picos que rozan los 5.000 metros de altura, lo que convierte a la Antártida no solo en el continente más frío de la Tierra, sino también en el más alto. La capa de hielo del centro de la Antártida posee unos 4 kilómetros de espesor, así que contiene una cantidad de hielo tremenda. Esta inmensa cordillera helada del interior que se extiende hacia la costa hace que la Antártida sea también el continente más ventoso. La gravedad arrastra el aire frío y denso que desciende con la fuerza de un huracán. Es el viento catabático.
La combinación extrema de frío y vientos huracanados puede hacer que los vientos catabáticos sean letales si te expones a ellos. La Antártida no es solo el continente más frío, más alto y más ventoso de la Tierra. También es el más seco. El interior de esta blanca y yerma tierra es en realidad un desierto. Puede resultar contradictorio, pero curiosamente el factor que determina que una región sea desértica no es la temperatura, sino la escasez de precipitaciones. La Antártida es una zona desértica porque el aire es tan seco que apenas hay precipitaciones, sobre todo en el interior. Algunas zonas superan los 4.000 metros y las precipitaciones que reciben son de apenas unos 3 centímetros al año. Es una cantidad muy pequeña. Una zona con precipitaciones anuales de menos de 25 centímetros se considera un desierto polar. Es espectacular, inmensa, salvaje y prístina. Te hace sentir vivo, humano e indefenso. Sebastian Trudel es piloto de una compañía aérea canadiense que envía provisiones al puesto de investigación Amundsen-Scott, una base estadounidense próxima al centro de la Antártida, a menos de 300 metros del punto más meridional del planeta. En lugar de pistas asfaltadas, los aviones se encuentran con casi 4.000 kilómetros de hielo resbaladizo. Tampoco disponen de luces de aterrizaje, de modo que los vuelos se interrumpen durante el invierno. El ingeniero de mantenimiento Michael McRae forma parte del equipo de Trudel. Hacemos unos 10 viajes al año. Normalmente volamos entre octubre y febrero. Pero en junio de 2016, Michael y Sebastian forman parte de una operación de salvamento. Vuelan hasta la base Amundsen-Scott, envueltos en la gélida noche antártica para evacuar a un hombre que necesita asistencia médica urgente. Es muy inusual volar en esta época del año, porque no sale el sol, así que la oscuridad es total y las temperaturas son extremas. Nunca se había hecho algo parecido. El 14 de junio, el equipo de rescate despega de Calgary, Canadá, en la primera etapa de su crítica misión de rescate. Y recorren más de 12.000 kilómetros hasta Punta Arenas, Chile. Tuvimos que hacer varias paradas. Nuestro avión era un bimotor y no es muy rápido. El equipo de rescate tarda 2 días en llegar. Los fuertes vientos impiden que los aviones pequeños despeguen. Las condiciones meteorológicas pueden llegar a ser verdaderamente extremas. Nos encontramos con mucho viento y hielo. Todo esto retrasó nuestros vuelos. Después de 4 largos días, el viento amaina, pero se aproxima una gran tormenta. Disponen del tiempo justo antes de que la tormenta impacte. No hay mucho margen de error. El avión despega justo a tiempo. Les esperan 1.700 kilómetros y 4 horas y media de vuelo desde el extremo sur de Chile hasta su siguiente parada, la base británica de investigación en Rothera, Antártida. Pero su misión se complica. La base Amundsen-Scott les informa de que es necesario evacuar a una segunda persona. Volar al Polo Sur es muy arriesgado. Te enfrentas a 24 horas de oscuridad y a temperaturas extremas, y no tienes ningún otro sitio al que ir. Estás a merced de la naturaleza. Finales de junio de 2016. Un equipo de rescate canadiense vuela hacia el sur en una operación de salvamento. Deben evacuar a 2 personas de la estación de investigación Amundsen-Scott, en el Polo Sur, en pleno invierno austral. Una estación de noches eternas y temperaturas bajo cero. Es un viaje de casi 14.000 kilómetros desde Calgary, Canadá, a Punta Arenas, Chile, y de ahí a la base de investigación de Rothera, en la punta de la Antártida. Tras repostar, el equipo se pone de nuevo en marcha. Fue una misión a contrarreloj. La meteorología fue sin duda nuestra mayor preocupación. Te arriesgas a que se acumule hielo en los motores y en las alas del avión.
El equipo se adentra en la noche, enfrentándose a más de 2000 kilómetros de absoluta oscuridad. Es un viaje largo y no hay más aviones volando en todo el continente, así que puede ser muy desalentador. Y no tienen referencias, ya que el horizonte es un vasto campo de nieve y hielo. Fue como estar en un agujero negro, la oscuridad era total. Entonces el equipo divisa fuentes de luz en la oscuridad. Bidones de combustible en llamas alineados en un lado de la pista para marcar la zona de aterrizaje. Alguien de la base debió de ponerlos allí. Seguro que les vino y aprovecharon para calentarse. Tras 7 días y 16.000 kilómetros de viaje y abandonar Calgary, Canadá, el avión aterriza sin más percances en la base polar. Te sientes como un héroe. Es muy gratificante. Todo eran abrazos y sonrisas. El frío, unido al viento, produce una sensación térmica que alcanza los 80 grados bajo cero. Te salen bolitas de hielo en las pestañas por la condensación del aliento. Ahora se apresuran a aislar el avión del frío, que podría poner en peligro la misión. El avión estaba caliente cuando aterrizamos y había que evitar que se congelase. Hay que apurarse en proteger los motores y dejar el avión conectado para mantener la temperatura del combustible, la aviónica y la batería calientes durante la noche. Pero todavía no podíamos relajarnos. Aún nos quedaba por delante el viaje de vuelta. Al día siguiente el avión reposta y los pacientes suben a bordo. El motor se pone en marcha y el avión despega bajo un cielo oscuro y despejado. Los pacientes son trasladados al hospital más cercano en Chile. Misión cumplida. Es la primera vez que se efectúa un vuelo de entrada y salida al Polo Sur en pleno invierno. Todo salió bien. Hicimos nuestro trabajo y conseguimos sacar la operación de rescate adelante. Salvamos 2 vidas. No hay sentimiento que se le puede comparar. La Tierra tiene 2 grandes regiones polares. La Antártida en el extremo sur y el Ártico en el extremo norte. Desde el espacio parecen muy similares, pero una mirada más atenta revela una historia muy diferente. El continente del hemisferio sur está cubierto de hielo y rodeado por el océano. Las tierras del norte están cubiertas por el océano y rodeadas de continentes. El océano Ártico se ha reducido un 13% en cada década durante los últimos 40 años. El deshielo aumenta el nivel del mar, pero no el deshielo del Ártico. Para esclarecer esta paradoja es necesario diferenciar entre el hielo marino y el hielo terrestre. Imagina que tienes un vaso lleno de agua hasta el borde con cubitos de hielo. Los cubitos comenzarán a derretirse. No harán que el agua se desborde, porque el hielo tiene poca densidad y flota. En el mar sucede lo mismo. Cuando el hielo se derrite, el nivel del agua no varía. Pero si los cubitos de hielo se derriten en un segundo vaso y esa agua se vierte en el primero, el agua sí rebosará. Las consecuencias que produce el deshielo terrestre son muy diferentes a las que ocasiona el deshielo marino. Debemos centrarnos a la hora de analizar el aumento del nivel del mar en el derretimiento del hielo terrestre. Entonces, mientras que el deshielo del Ártico no eleva el nivel del mar, el deshielo terrestre sí lo hace. Y sucede en países con un gran número de glaciares como Groenlandia o Islandia. Hace 5 años había un glaciar justo donde estoy ahora, así que te puedes hacer una idea de lo rápido que pueden retroceder. Aunque los glaciares no llegan al océano, el agua de su deshielo puede acabar llegando al Atlántico Norte. Los bloques que se desprenden son cada vez más grandes y lo hacen cada vez más rápido. Esto es lo que provoca el aumento del nivel del mar. Y se debe sin duda al cambio climático y al calentamiento global provocado por el hombre. Cuanto más se calienta el clima y el océano, más rápido se derrite el hielo en el mar.
Pero en Islandia los combustibles fósiles no son los únicos culpables. La Tierra del Fuego y del Hielo tiene 32 volcanes activos y 5 de ellos han entrado en erupción desde 2010. Y cuando la ceniza volcánica se asienta sobre los glaciares cercanos, atrae a un invitado no deseado, la luz solar. Esta ceniza proviene de las erupciones de 2010. Las partículas oscuras absorben más calor que las blancas, de modo que la luz no se refleja en ellas, y eso provoca que con el tiempo absorban más calor. Lo que provoca que este glaciar se derrita más rápido y contribuye a la subida del nivel del mar, que desde 1880 ha aumentado unos 25 centímetros. Pero si una bomba de relojería explota al fondo de la Tierra, no sería más que una gota en el océano. Este es el glaciar Thwaites, una enorme masa de hielo del tamaño de Florida que actúa como un corcho, impidiendo que la inmensa capa de hielo de la Antártida Occidental llegue al océano. Si eso ocurriese, el aumento del nivel del mar sería catastrófico, por lo que lo han apodado el glaciar del juicio final. El glaciar Thwaites es un entorno muy hostil. Es muy inseguro. Allí el peligro es constante. Por primera vez en millones de años, el Polo Sur está perdiendo hielo. Entre 2002 y 2020, la Antártida vertió alrededor de 149.000 millones de toneladas de hielo al año. Todos los glaciares del planeta se están derritiendo porque pierden masa a medida que éste se calienta. Los glaciares Pine Island y Thwaites en la Antártida Occidental están en continuo retroceso, lo que provoca que los icebergs se desprendan más rápido de lo que deberían. El Thwaites es el glaciar más vulnerable de la Tierra, porque es el más inestable. Este es el glaciar Thwaites, el glaciar del fin del mundo. Una extensión de hielo del tamaño de Florida que retiene la vasta capa de hielo de la Antártida Occidental. Lo apodaron el glaciar del fin del mundo, porque es muy inestable. Entre enero y marzo de 2022, el doctor David Holland se enfrenta a condiciones extremas en el glaciar Thwaites como parte de MELT Project, una expedición que investiga cómo y por qué el glaciar está retrocediendo alrededor de 1 kilómetro al año. Para descubrir la causa examinan la zona alrededor de la línea de tierra bajo la superficie del glaciar. Las perforaciones comenzaron por la mañana, así que ya ha avanzado unos cuantos metros. Lo que hemos hecho es utilizar un taladro de agua caliente para perforar el hielo. Y antes de que se congele, colocaremos un cable con sensores térmicos para controlar la temperatura. El equipo descubre que la temperatura del agua es de 2 grados centígrados y no son buenas noticias. El glaciar yace sobre el lecho rocoso que se encuentra bajo la superficie. La zona en la que el glaciar y el lecho rocoso se encuentran con el agua es una línea de tierra. Cuando el agua cálida penetra en la línea de tierra, derrite la parte inferior del glaciar. Conforme la tierra retrocede, el hielo se desprende en el mar y el retroceso del glaciar se acelera. Está anclado sobre una depresión de tierra. Si se desprende de la base en la que está asentado, no habrá forma de evitar que retroceda desde su lugar hacia el interior. Y si este glaciar se desprende, toda la capa de hielo de la Antártida Occidental del tamaño de Alaska seguirá el mismo camino. Si todo este hielo llega a derretirse en el océano, aumentaría la masa de agua en todo el planeta y elevaría el nivel del mar unos 3 metros. Es definitivamente alarmante. Una subida de tan solo 30 centímetros tendría consecuencias devastadoras para muchas comunidades costeras de los Estados Unidos. Las regiones que ya son susceptibles a huracanes o inundaciones, como Miami, se enfrentarían a una pesadilla diaria. Lo que sucede en Miami es que se trata de un área muy abierta, lo que dificulta ingeniar una solución que impida la entrada de agua. Una gran parte del Bajo Manhattan se inundaría en marea alta.
En Nueva York han hecho un gran trabajo para levantar diques, y es un área más cerrada al exterior, de modo que podrían arreglárselas. Desde Shanghái a Londres, los barrios se convierten en lagos. No esperamos que vaya a suceder en un futuro cercano, pero lo cierto es que cientos de millones de personas se verán afectadas por el aumento del nivel del mar en los próximos 20, 50 o 100 años. Lo que hace que este glaciar sea el más peligroso del mundo. Pero no es el único. Una inundación por desbordamiento del lago glacial, o GLOF, tiene lugar cuando se derriten los bordes de los glaciares. Y no se producen a cámara lenta. Es un fenómeno que desencadena una fuerza instantánea. Puede arrasar ciudades enteras. ¡Madre mía! Cuando un glaciar se derrite en la remota Antártida, el nivel del mar aumenta despacio. Pero cuando sucede en las montañas, la muerte puede descender a toda velocidad como una inundación devastadora o GLOF. Dios santo. Es muy difícil predecir con exactitud cuándo se producirá un GLOF. Un GLOF puede verter millones de metros cúbicos de agua, hielo y roca montaña abajo. Las inundaciones glaciares pueden ser muy destructivas, dependiendo de su tamaño y del número de habitantes que tengan cerca. ¡Qué fuerte! Si hay poblaciones habitadas en los alrededores, estos desprendimientos pueden ser muy destructivos, porque se producen a menudo sin previo aviso y con una rapidez tremenda. ¡Madre mía! ¿Pero qué desencadena un GLOF? Para descubrir la respuesta, examinamos los elementos que el retroceso del glaciar deja atrás. A medida que los glaciares se derriten en las montañas, se forman grandes lagos a los pies de la pared de hielo y se acumulan montones de escombros llamados morrenas. Pueden contener millones de toneladas de agua, y tanto las morrenas como la pared de hielo pueden desprenderse. Cuando el hielo empieza a derretirse y su estructura se debilita, toda esa masa de agua que estaba contenida puede desprenderse e inundar todo a su paso. Una de las zonas críticas es el Himalaya, donde el retroceso de los glaciares ha creado más de 5.000 lagos. Pero a medida que aumenta la temperatura del planeta, esta amenaza mortal se ha extendido a otras regiones. En otras partes del mundo ha aumentado el riesgo de GLOF, ya que el hielo ha comenzado a desprenderse de las morrenas y ha formado más lagos. Y eso pone muchas más vidas en peligro. Las inundaciones glaciares se han cobrado unas 13.000 víctimas durante los últimos años, pero hay un incidente que quedó marcado en la historia en los años 70, y es el GLOF que ocurrió en Perú, y que mató a unas 30.000 personas. ¡Madre mía! Pero también encontramos belleza en las montañas. Nos encanta la nieve y no solo por su encanto, sino por todas las actividades recreativas que te permite hacer. La nieve no está restringida a terrenos elevados. En el hemisferio norte, la nieve puede cubrir una extensión enorme durante el invierno. Esta gran masa, que supone un tercio del planeta, se extiende a través de más de 45.000 kilómetros cuadrados. Veamos cómo se produce la nieve. Para que nieve, la temperatura atmosférica debe ser de al menos 0 grados centígrados y el aire ha de tener la suficiente humedad. La nieve es vapor de agua condensado sobre un núcleo de arena, polvo y otras partículas sólidas. Y cuando la temperatura desciende a los 0 grados, el vapor de agua se condensa y se congela, y comienza a formar cristales de hielo, que caen en forma de copos cuando son lo suficientemente compactos. Si amplías un copo de nieve, encontrarás un mundo en miniatura de formas y tamaños únicos,
donde no hay dos copos iguales, o quizás sí. Según el Centro Nacional de Investigación Atmosférica, en un solo copo de nieve puede haber 18.000 billones de moléculas de agua distintas. Esos son muchos ceros. Estas moléculas se agrupan en distintas posiciones dentro del copo de nieve, dando lugar a diferentes estructuras. Las posibilidades y combinaciones que pueden tener los copos de nieve son infinitas. ¿Puede haber dos iguales? Es muy poco probable. Cuando los copos forman una capa de nieve, ayudan a regular la temperatura mediante el efecto albedo, el reflejo de la luz solar en la atmósfera. Lo alucinante del efecto albedo es que no solo refleja la luz solar, sino que mantiene bajas las temperaturas. A menor absorción de la luz solar, menor absorción del calor, lo que provoca temperaturas más frías. Pero este blanco paisaje de ensueño puede convertirse en una pesadilla bajo la intensa fuerza de una avalancha. Una avalancha es un descenso incontrolado de nieve, rocas y tierra que se precipita ladera abajo, arrasando con todo a su paso. Y estos monstruos pueden desplazarse a 150 km por hora y ocasionan unas 150 muertes al año. ¿Pero qué desencadena esta fuerza brutal? Existen varios factores que intervienen en la probabilidad de que se produzca una avalancha en la ladera de una montaña. Puede deberse al ángulo de inclinación, a las condiciones atmosféricas, a la cantidad de sol directa en la nieve o en la compactación de la nieve, pero lo que desencadena una avalancha la mayoría de las veces es el factor humano y se debe a las vibraciones que producimos en la nieve. ¿Podría una avalancha desvelar un misterio que ha permanecido congelado durante más de 6 décadas? La extraña tragedia del incidente del paso de Dyatlov en los montes Urales en tiempos de la Unión Soviética. La altura de los montes Urales oscila entre los 900 y 1200 metros, así que no son muy altos, pero es una región muy remota y el tiempo puede ser despiadado. La investigadora búlgara Teodora Jajiska lleva años indagando sobre este misterio. Ha examinado unos 500 documentos en busca de pruebas y ha coescrito un libro acerca del incidente del paso de Dyatlov. Cuanto más lees, menos sentido tienen las cosas. Enero de 1959. Un grupo de 9 senderistas liderado por Igor Dyatlov, de 23 años, desaparece en los Urales. Semanas después, un equipo de rescate encuentra su tienda parcialmente cubierta de nieve y la comida intacta. La tienda se había rasgado desde el interior, como si los senderistas hubiesen tratado de escapar desesperadamente. ¿Pero de qué? Las huellas halladas en la nieve muestran que los 7 hombres y las 2 mujeres del grupo caminaron descalzos en la gélida noche, a 25 grados bajo cero. Nadie se lo explica. No se sabe qué ocurrió en realidad. Tardan meses en encontrar todos los cadáveres. 2 hombres solo llevan ropa interior y parece que no han muerto en el lugar donde los han encontrado. Movieron los cuerpos, los arrastraron por las manos y los colocaron juntos. Y no tenían heridas visibles que explicasen sus muertes. Parecía que habían muerto congelados. Pero otros habían sido mutilados. A 2 les faltaban los ojos. Una mujer había perdido la lengua. Los demás presentan graves lesiones internas. Uno tenía el cráneo fracturado y otros 2 tenían el pecho destrozado. Pero, curiosamente, otro miembro del grupo no tenía lesiones visibles. El forense dictaminó que 3 de ellos murieron a causa de lesiones similares a las que produce un grave impacto de un coche a gran velocidad o de una bomba. Y misteriosamente, la ropa de algunas de las víctimas tiene restos de radioactividad. La investigación se cierra sin llegar a una conclusión, dando lugar a décadas de especulaciones acerca del origen de las muertes, desde la KGB al Yeti. El incidente de Dyatlov sigue estando muy vivo en Rusia, porque continúa siendo un misterio. Circulan muchas teorías conspirativas al respecto. ¿Qué llevó a los senderistas a salir de las tiendas
y adentrarse en la gélida noche. En 1959, la causa se atribuye a una posible avalancha, pero la teoría se descarta. No parece plausible debido al tiempo y a la topografía del lugar. Pero, ¿y si lo imposible acaba siendo posible? ¿En qué estado de los Estados Unidos se producen más avalanchas? ¿Alaska, Colorado, New Hampshire o Utah? ¿En qué estado de los Estados Unidos se producen más avalanchas? B. Colorado. En los últimos 70 años, el centenario estado también se ha mantenido a la cabeza del país en muertes por avalancha, con una media de 4 al año. ¿Es posible que una avalancha fuera la causa de la muerte de los 9 senderistas rusos en 1959 en los Montes Urales? Este misterio continúa fascinando a los investigadores. Una teoría se centra en una cuestión básica. ¿Qué llevó a los senderistas de Dyatlov a salir desabrigados de su tienda en mitad de la noche y enfrentarse al frío extremo? La teoría de una avalancha de placa se introdujo en el 1959. Pensaban que se pudo producir una avalancha que se detuvo al llegar a la tienda y entonces los senderistas habrían cortado la tienda para escapar e ir en busca de otro refugio. En 1959, la teoría de la avalancha se descartó rápidamente por falta de pruebas, puesto que las avalanchas suelen producirse en pendientes con más de 30 grados y el campamento de Dyatlov se encontraba en una pendiente de menos de 30 grados. 60 años después, 2 catedráticos europeos se propusieron desentrañar si la teoría de la avalancha de placa, es decir, cuando la nieve más densa se desliza sobre una capa de nieve poco compacta, quizás se había descartado demasiado pronto. Nuestra investigación contribuyó a demostrar la teoría de la avalancha porque se basó en datos empíricos. Los expertos en avalanchas Johan Gamm y Alexander Pusrin reexaminan las pruebas analizando las condiciones en una montaña suiza que reproduce el entorno de la tragedia de 1959. Primero, estudian la topografía, que en algunas zonas contribuye a que la acumulación de nieve forme pendientes de casi 30 grados. El viento ha depositado nieve en esta zona, lo que hace que la inclinación de esta superficie sea mayor que la inclinación del suelo. Y es lo mismo que ocurrió en el incidente del Dyatlov. Eso es. Después demostraron que bajo las condiciones adecuadas se puede desencadenar una avalancha en pendientes de menos de 30 grados. Vamos a simular una pequeña avalancha. Aquí tenemos una superficie de hielo muy compacta, pero la parte inferior es muy blanda. Ahora voy a abrir una grieta bajo este bloque para que se desprenda por la pendiente. Finalmente, consideran un tercer factor. En una avalancha de placa influye el ritmo en que se deposita la nieve en la capa de hielo, que a su vez depende de la velocidad del viento. Los Urales son el hogar de la misma fuerza violenta que ayuda a la Antártida a mantenerse seca y helada: los vientos catabáticos. El líder del grupo escribió en la última entrada del diario
La masa densa de nieve se deposita en un ángulo óptimo para desencadenar una avalancha. Esta avalancha se desencadenó más... Deposita en un ángulo óptimo para desencadenar una avalancha. Esta avalancha se desencadenó más... Los bloques de nieve se rompieron en trozos más pequeños y cayeron sobre la tienda. Te puedes imaginar las graves lesiones que puede causar un bloque como este si te cae sobre el tórax. Graves, pero no mortales. Aterrados ante la posibilidad de otra avalancha, algunos senderistas cortan la tienda para escapar y socorrer a los compañeros heridos. Lo que ocurre después es aún motivo de controversia. Según el informe oficial, algunos de los senderistas mueren congelados o debido a traumatismos. Otros improvisan un refugio en la nieve para pasar la noche. Por desgracia, la capa de nieve está sobre un pequeño arroyo. La capa de nieve cede y ellos también mueren. Las investigaciones posteriores del caso se cierran con 2 avalanchas de placa como causa del incidente. La teoría de la avalancha es la más apoyada, pero no explica ni la mitad de los hechos que sucedieron. ¿Pero qué hay de los senderistas que encontraron sin ojos ni lengua? Estos horripilantes sucesos de la tragedia de Dyatlov pueden tener explicaciones sencillas: la exposición a los elementos o animales carroñeros. En cuanto a los restos de radioactividad, algunos de los senderistas vivían en una ciudad que sufrió la fuga de un reactor nuclear 2 años antes. Incluso ayudaron en las operaciones de limpieza, pero los misterios y las discrepancias continúan. Todas las teorías tienen argumentos en contra. Puedes pasarte la eternidad buscando razones que las desmientan. Hicimos todo lo que pudimos, pero no creo que lleguemos a resolverlo. Si el grupo de Dyatlov es un misterio de las nieves, ¿qué secretos aguardan a ser desvelados bajo las tierras heladas? ¡Qué pasada! Aquí ha debido de estrellarse un ovni. Estos bichos parecen de otro planeta. Las tierras heladas del planeta poseen una extraña y salvaje belleza, sobre la superficie y bajo ella. En Islandia, la cueva de hielo azul se encuentra en el interior de un glaciar famoso por su intenso color azul turquesa. ¿Pero qué produce estas hermosas tonalidades? El agua es de color azul, y lo mismo sucede con el hielo. Cuando el hielo es muy denso y tiene pocas impurezas y burbujas de aire, la luz pasa a través de él y se muestra de color azul. Y lo que ocurre dentro de estas cuevas es que la luz atraviesa el hielo del interior, de modo que se refleja como luz azul. Pero existe otro tipo de belleza helada en la región central de Texas, donde los inviernos pueden ser gélidos y una pequeña planta llamada verbesina convierte el agua en arte. Cuando el aire es muy frío y húmedo y el suelo aún está caliente, el agua fluye desde el suelo a través de las raíces hasta el tallo de la planta que está expuesto al aire frío. Entonces el agua del tallo se congela y los cristales de hielo crean formas increíbles y hermosas. ¿Pero qué son estas formas? El montañero Adam Palmer las vio por primera vez hace años en la Columbia Británica. Fue poco antes de la puesta de sol. Estábamos montando el campamento en el glaciar y de pronto comenzaron a salir de la superficie de la nieve millones de criaturas negras, viscosas y finas como un hilo. Son gusanos de hielo. Miden unos 2 centímetros y son tan finos como el hilo dental. Son las mismas criaturas que sorprendieron al ecologista Scott J. Tallin cuando las vio en los glaciares del Monte Rainier, en Washington. Vi todos estos gusanos negros en el hielo y le pregunté a mi amigo: oye tío, ¿qué son estos bichos? Son rarísimos. Entonces me miró muy tranquilo y me dijo: son gusanos de hielo, está claro.
Estos primos de las lombrices de tierra se han adaptado a un entorno que mataría a la mayoría de los animales. Y no solo eso, se han reproducido. Un solo glaciar puede albergar unos 5.000 millones de estas pequeñas criaturas. Me quedé totalmente fascinado. ¿Cómo es posible que puedan pasarse toda su vida viviendo solo del hielo? Para desvelar este misterio, hay que estudiar la singular estructura genética del gusano de hielo. El ATP es una molécula que impulsa las reacciones celulares en todos los seres vivos. Los gusanos de hielo la sintetizan más rápido que otros organismos. Esto les permite desarrollarse a pleno rendimiento a 0 grados centígrados. Los gusanos de hielo se desarrollan a 0 grados centígrados, grado arriba, grado abajo. Pero no sobreviven a temperaturas muy bajas. Lo que significa que el mejor momento para observarlos es en verano, cuando el sol derrite la nieve y libera algas y otros alimentos. Los gusanos de hielo se deslizan desde el interior del glaciar a través de las estrechas aberturas en el hielo para alimentarse, y cuando están satisfechos, descienden bajo la superficie y al día siguiente, cuando vuelva a hacer calor y haya más agua del deshielo en la capa de nieve, volverán a salir a la superficie. Aunque existen más de 200.000 glaciares en la Tierra, los gusanos de hielo son una especie endémica de la costa occidental de Norteamérica. Pero debido al deshielo de los glaciares, están perdiendo su hábitat. Pensamos en la selva tropical como un ecosistema muy diverso, repleto de especies diferentes, y en lo que supone la pérdida de biodiversidad a causa de la deforestación. Los glaciares se merecen la misma consideración. Las tierras heladas de la Tierra son un mundo cruel y a la vez frágil, que desafía a quienes se adentran en él. Está en constante cambio, calentándose, enfriándose, expandiéndose y contrayéndose. Este desierto helado se ha llevado la vida de muchos que se han aventurado en sus misterios, pero sin él, la vida del planeta pende de un hilo.